Reciban un fuerte abrazo de la Iglesia Vida Nueva en Tlalnepantla, de parte de todos los pastores de la Ciudad de México, el pastor Martín Maldonado, el pastor David de la Cruz, el pastor Josué Jiménez, Gerardo Díaz, el pastor Roberto Badajoz, todos los pastores de México, les amamos, estamos orando por ustedes y estamos orando por el pastor Gustavo Iyoli. Ya lo vemos mucho mejor a Gustavo, ¿verdad? Y está excelentemente bien nuestro pastor. Gracias a Dios por su vida, porque Dios está escuchando nuestras oraciones, hermanos. Dios es maravilloso y Dios es precioso. Gracias a Dios por tu vida, Gustavo. En este momento le damos la bienvenida a todas las redes sociales, a todos los amigos y hermanos que nos están siguiendo por Facebook, por YouTube, están en su casa. Qué bueno que se han conectado y les pedimos por favor que se sienten ahí desde tu casa, desde tu hogar. Toma tu Biblia, toma un cuaderno, porque vamos a recibir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de estar con vida, Señor. Nuestro corazón está latiendo, podemos respirar, podemos ver, podemos movernos, pero sobre todo gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida espiritual, Señor. Tenemos a Cristo en el corazón y te amamos con toda nuestra alma, Señor. Te pedimos que tú nos hables a lo profundo del corazón, a cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ¿están listos para la palabra de Dios? Abran su Biblia, por favor, en el libro del profeta Malaquías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, si tienes dificultad para encontrarlo, puedes abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo y luego te regresas un poquito y ahí te vas a encontrar el libro del profeta Malaquías, en el capítulo número 3, versículo 13 al 18. Malaquías 3, del 13 al 18, en un tema que se titula El libro de las memorias de Dios. El libro de las memorias de Dios. Vamos a leer Malaquías 3 del 13 al 18. Dice así: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta porción de las Escrituras, amados hermanos, fue escrita por el profeta Malaquías, cuyo nombre significa el mensajero, el mensajero. Este profeta fue tan famoso que el teólogo Orígenes, un teólogo allá del siglo III, llegó a pensar que Malaquías era tal vez un ángel. Desde luego Malaquías no era ningún ángel, era un profeta de Dios solamente. Malaquías vivió un poco después de la construcción del segundo templo y fue contemporáneo del profeta Ageo y de Zacarías. Este gran profeta levantó una voz como de trompeta en medio de la nación de Israel. Israel se encontraba sumergida
en la peor idolatría, adoraban dioses falsos, cada uno vivía como bien le parecía, y fue justamente el tiempo cuando Malaquías levanta su voz y hace un llamado al arrepentimiento a la nación de Israel. Malaquías además fue el último profeta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Si ustedes se dieron cuenta, en su Biblia es el último libro del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el último es Malaquías. Y después de que Malaquías terminara el capítulo 4, que es el último capítulo del Antiguo Testamento, vinieron 400 años de silencio. Dios ya no habló más durante 400 años hasta que nació el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que vamos a examinar este texto precioso en un tema que se titula El libro de las memorias de Dios. Y vamos a ver en primer lugar el versículo 13 al 15, porque estos versículos registran las palabras de aquellos que no temían a Dios, del Israel apóstata, del Israel religioso, del Israel lleno de maldad y de idolatría. Vean el versículo 13, Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. La nación de Israel se encontraba llena de orgullo y de soberbia. Era tal su orgullo que comenzaron a hablarle a Dios de esta manera tan irreverente, tan llena de soberbia, de orgullo y de indiferencia. ¿Qué nos importa seguir a Dios? Ya no nos importan tus caminos, Señor. ¿De qué sirve hacer tanta oración? ¿De qué sirve hacer ayuno? ¿De qué sirve estudiar tu palabra, Señor? Si tú de todas maneras prosperas a los injustos igual que a los justos, no sirve de nada seguirte ni obedecerte. Y una de las peores desgracias del ser humano es no reconocer su propia soberbia. Estas personas en el antiguo Israel habían caído en pecados tan graves que estaban ya comenzando a ignorar a Dios. Se les había olvidado que Dios los había sacado años antes de la tierra de Egipto, que Dios había hecho llover maná del cielo, que Dios había hecho sacar agua de la roca, que Dios había hecho milagros con ellos. Se les olvidó. Estas personas del Israel apóstata se parecen a las personas del siglo XXI. La mayor parte de la humanidad, desgraciadamente, hermanos, no reconoce a Dios en sus caminos. No le interesa la palabra de Dios. No les interesa escuchar de la Biblia. Rechazan a Jesucristo. Están igual que el Israel antiguo. La Nueva Traducción Viviente, en Malaquías 3, del 14 al 15, para hacer un poquito más claro estos versículos, dice lo siguiente. Malaquías 3, 14 y 15, Nueva Traducción Viviente. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante le vamos a llamar benditos a los arrogantes, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios, a los que los castigue, no sufren ningún daño. Así que la gente estaba llena de orgullo, llena de soberbia. Y estas palabras de Malaquías nos recuerdan las palabras del faraón egipcio. ¿Se acuerdan allá en el libro del Éxodo? Cuando Moisés vino delante del faraón y le suplicó que dejara salir a su pueblo. ¿Qué le contestó el faraón? En Éxodo 5, versículo 2. Escuchen las palabras del faraón. Éxodo 5, 2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Yo no conozco a Dios, no me interesa a Dios, no me hablen de Dios, yo voy a hacer lo que yo considere que sea lo correcto. ¿Ya observaron ustedes la soberbia tan grande en el corazón de Faraón? Así están las personas actualmente. Tú le compartes de la Biblia, le hablas de Cristo a las personas y no quieren recibir el mensaje. No me molestes, yo tengo otra religión, no me estés hablando de tus cosas, respeta mi religión, y siguen en su soberbia, en su orgullo y en una ceguedad impresionante. De ellos también habló
Job en el capítulo 21, Job capítulo 21, versículo 14 y 15, versión Reina Valera 60, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Los pensamientos de los incrédulos lamentablemente son pensamientos de rebeldía. No les interesa conocer a Dios, no les interesa servir a Dios, mucho menos les importan los mandamientos de Dios, y piensan que esta vida se trata de hacer riquezas, de tener más dinero. Tienen una casa, quieren otra casa. Tienen 2 carros, quieren otros 2 carros. Ya juntaron una cantidad de dinero, quieren el doble. Y piensan que de eso se trata la vida, que nunca le van a dar cuentas a Dios de sus vidas. Qué desgracia tan grande en lo que han caído estas personas, porque no se dan cuenta que el día de su muerte le van a tener que dar cuentas a su Creador. Nosotros no somos animales ni provenimos de los animales, de un largo proceso de evolución. Eso es una mentira. Ya quedó descartado hace varias décadas la aberrancia de la teoría de la evolución. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios es nuestro creador, que Dios creó a un ser humano y de su costilla Él formó una mujer. Nosotros provenimos de una sola pareja humana de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y si somos creación de Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza, Dios tiene todo el derecho de pedirte cuentas. Dile a la persona a tu lado, Dios te va a pedir cuentas. Ponte abusado. Por otra parte, existen muchas personas que creen que son cristianos. ¿Eres tú cristiano? Sí, claro que sí, pastor, yo vengo los domingos de vez en cuando, ¿verdad? ¿Y oras frecuentemente? Pues nada más en mi cumpleaños, pastor. Y oro, ¿verdad? De vez en cuando por los alimentos. El 1 de enero oro por los alimentos de todo el año para no perder ya tiempo, pastor. Oye, ¿y hay fruto del Espíritu Santo en tu vida? No, pastor, no, pero yo soy cristiano. Hay muchas personas que creen que son cristianas, pero no hay ni una sola evidencia de que hayan nacido de nuevo. Viven igual que el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Malaquías. Viven para sí mismos, en su orgullo y en sus deleites. Mira lo que dice el apóstol Pablo de estas personas. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Romanos 2, del 5 al 8. Dice así el apóstol Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios te está diciendo, ¿verdad? Si tú eres de las personas que no quieres saber nada de Dios, no te interesan las cosas de Dios, el Señor te está hablando y te está diciendo: es por tu dureza y por tu corazón no arrepentido que estás acumulando más y más y más ira para el día en que me tengas que dar cuenta. Versículo 6, léanlo junto conmigo. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Habrá un día en el que todos los seres humanos nos presentaremos delante del trono de Dios. Nadie se le va a escapar a Dios. Y la única forma de estar a cuentas con Dios y poder conocerlo y entrar a su reino es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Porque ninguno de nosotros, por nuestras buenas obras, podríamos acceder al reino de Dios. Nuestras buenas obras son como un trapo de suciedad delante de Dios. La única persona que puede ayudarte, la única persona que puede salvarte, se llama el Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros en esa cruz, y por la fe en su sacrificio, en su sangre, en su muerte y en su resurrección, Dios te da vida eterna. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios.
no por obras, para que nadie se vanagloríe, para que nadie presuma a los demás. ¿Cuántos están gozosos que conocemos al Señor Jesucristo y a través de su sangre tenemos vida eterna? Dale un aplauso si quieres a Él y bendícelo con todo tu corazón. Gracias, Señor. Regresen al libro de Malaquías capítulo 3, por favor, porque ahora vamos a examinar las palabras de los justos. Ya examinamos lo que dijeron los malvados, los impíos, los que rechazaron a Dios. Pero dentro de toda la nación de Israel en el tiempo de Malaquías había un grupo chiquito, un grupo pequeño. La Biblia le llama el remanente. Digan conmigo, remanente. Esta palabra remanente describe a una selección de individuos muy pequeñito, un grupo muy reducido de personas que en medio de la podredumbre del mundo, en medio de la homosexualidad, en medio de las bodas gays, de las drogas y de toda la soberbia de Israel, seguían confiando en el Señor. Vamos a ver las palabras de este remanente. Malaquías 3:16, ¿qué dice? Entonces, los que temían a Jehová, ¿quiénes? Los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. En contraste con los incrédulos, encontramos en el versículo 16 las voces de aquellos que pertenecían al remanente de Dios, aquellos que temían a Dios. Notemos inmediatamente en el versículo 16 que ellos tenían una comunión muy especial unos con otros. Miren lo que dice el 16. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Eran amigos, eran hermanos, pertenecían al pueblo de Dios, al genuino remanente de Dios. Y la respuesta del Señor en el verso 16 es sorprendente. Dice la Biblia que Jehová los escuchó y los oyó. Subraya eso en su Biblia. Estas son dos palabras distintas en el idioma hebreo. La palabra escuchar significa que Dios puso atención a sus acciones. El Señor estaba viendo sus acciones. Y la palabra oír, Shema del hebreo, significa que Dios estaba atento a todas las palabras que decían. Dios estaba al pendiente de sus acciones, pero también de sus palabras en aquellos que temían al Señor. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? ¿Qué es el temor de Jehová? Permítanme explicárselos. El temor del Señor implica varias actitudes en nosotros los cristianos. Incluye, para los que están tomando apuntes, un respeto, reverencia y un sobrecogimiento de asombro delante de Dios. Repito, el temor de Dios es un respeto, una reverencia y un sobrecogimiento de temor delante de Dios. Así que las personas que tememos al Señor, le tenemos un respeto al Señor. Cuando venimos delante de su presencia, además, nos asombramos de que Él es santo, de que Él es eterno y de que Él es todopoderoso. Las personas que tememos al Señor, cuando vienes en oración delante de Él, eres consciente de que te estás dirigiendo al Dios que creó todo el universo, y eso te inunda de un amor al mismo tiempo que de un temor respetuoso, como cantábamos en la alabanza hace un momento. Magnífico en hermosura, temible en majestad eres tú, Señor. Me estoy dirigiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esto es maravilloso. Así que el temor de Dios es algo que el Espíritu Santo pone en el corazón de cada uno de los que tememos a Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú temes a Dios con todo tu corazón?
Cuando vienes a su palabra, lo haces con un respeto reverente, decir, esta es la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios. Tengo que ser cuidadoso al estudiarla, al meditarla, al memorizarla, porque es la misma palabra de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios revelados. Y ahora quiero orar delante de ti, Señor, y quiero pasar un tiempo delante de ti, entender que tú eres el Dios todopoderoso. Esto me llena de un sobrecogimiento, de un asombro impresionante en mi vida. Ahora quiero que regresen al verso 16 un momento, por favor. Malaquías 3:16. Miren lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y después, ¿qué dice? Y fue escrito libro de memoria. Subraya eso. Fue escrito un libro de memoria delante de Dios para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esto es asombroso. La Biblia dice que en el cielo, en este momento cuando fue escrito Malaquías 3, Dios tomó un libro y comenzó a registrar un libro de memoria especialmente para aquellos que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. ¡Qué maravilloso! ¿Será este un libro como los que conocemos en la tierra, hermanos? ¿Será un libro empastado así, quizá muy grande, con pasta de madera, que se abre así unas hojas grandísimas que el Señor va volteando así una por una? No, de ninguna manera, porque Dios es espíritu. Este no es un libro físico como los que conocemos en la tierra. Este es un libro espiritual. Es un libro que existe en la mente de Dios, en la memoria de Dios, en la esencia misma de Dios. Dios tiene un libro en el cual está registrando cada acción, cada palabra, cada situación que está pasando en nuestras vidas. ¿No les parece esto maravilloso? Y este libro contiene los registros de las vidas de aquellos que temen al Señor y los que piensan en su nombre. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Piensas tú en el nombre de Dios frecuentemente? ¿Tus pensamientos giran alrededor de la persona de Dios? ¿Amas a Dios tanto que constantemente estás pensando en Dios y pensando en su palabra? Dice el profeta Isaías en el capítulo 26, verso 3, Isaías 26, 3, tú guardarás, Señor, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es una promesa en la Biblia, hermanos. Si nosotros pensamos en Dios y concentramos nuestra mente, nuestro corazón en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, Él promete guardarte en completa paz. Un hermano me estaba platicando su testimonio el otro día, me decía que a él lo secuestraron, le pusieron una golpiza tremenda y venían dos tipos en el carro golpeándolo y sacaron cuchillos, y él desde luego se alteró en los primeros minutos, estaba muy sobresaltado, no entendía qué estaba pasando, pensaba que ya iba a morir, y después inmediatamente se acordó del Señor. ¿Y saben qué hizo? Comenzó a orar el Salmo 23. Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, tú confortarás mi alma, Señor. Y comenzó a orar el Salmo 23 y dice que en medio de la golpiza, en medio del secuestro, una paz sobrenatural comenzó a inundarlo. Y sintió en ese instante que estaba en los brazos del Señor y le dijo: Señor, si este es mi momento de irme contigo, está bien, Padre, yo perdono a estos asesinos secuestradores, pero te pido, si es tu voluntad, que tú me permitas vivir un tiempo más. En ese momento pararon el carro, lo aventaron ahí a la calle y se llevaron el carro, y sigue vivo el hermano. ¿Cómo es posible que en medio de una situación tan terrible este hermano experimentara una paz? Porque se cumplió Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Amén. Muy bien, vamos ahora a
investigar lo siguiente. Aquí va a empezar ya nuestro tema de esta tarde, que es un tema muy, muy interesante. Porque en ese libro de las memorias de Dios, Dios tiene registrados al menos 8 registros. 8 elementos de las vidas de quienes son sus hijos, de quienes le temen y quienes piensan en su nombre. Y aquí quiero que pongas toda tu atención porque vamos a investigar cuáles son los registros en el libro de las memorias de Dios. Amén. ¿Están listos? Primer registro en el libro de las memorias de Dios. Este primer registro incluye los nombres de sus hijos y de sus hijas. Digan amén. Los nombres de cada creyente están registrados, están escritos en el libro de las memorias de Dios. Si tú recibiste a Cristo y pasaste por la experiencia maravillosa del nuevo nacimiento y pudiste ver a Cristo en la cruz y hubo una transformación radical en tu vida de tal manera que ahora detestas el pecado y amas a Dios y amas a tus hermanos y amas el evangelio, tú naciste de nuevo. Y tu nombre, hermano y hermana en Cristo, está registrado, está escrito en el libro de las memorias de Dios. Qué gozo tan grande, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso, pastor? Lucas capítulo 10. Vámonos a Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 20. En este pasaje el Señor Jesucristo envió a 70 discípulos a predicar. Y miren lo que pasó, Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Los cristianos tenemos un poder delegado de parte de Dios, a través del cual en el nombre de Jesucristo podemos echar fuera demonios, por su palabra y por su poder. Amén. Versículo 20, pero aquí el Señor los exhorta en el 20 y les dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos ¿de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Escritos en los cielos? ¿Cómo que están escritos en los cielos? ¿Dónde están escritos los nombres de los creyentes? En el libro de Malaquías capítulo 3, en el libro de las memorias de Dios. También te tengo la noticia que si Dios escribió tu nombre en el libro de sus memorias, tu nombre jamás será borrado del libro de las memorias de Dios. En Apocalipsis 3, versículo 5, en el mensaje a la iglesia de Sardis, el Señor Jesucristo les dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si tú naciste de nuevo, le perteneces a Jesucristo. Tu vida, tu corazón, tu alma, tu espíritu le pertenecen a Jesucristo, porque Él pagó por ti el precio. Con su sangre preciosa nos compró, nos arrebató del reino de las tinieblas y escribió nuestro nombre en el libro de las memorias de Dios. Es imposible entonces que Él borre nuestro nombre, porque la salvación es un regalo gratuito y eterno para siempre. El otro día platicaba con un jovencito de 18 años y me decía: pastor, yo vengo a la iglesia desde los 5 años, recibí a Cristo, serví al Señor, yo sentí que Cristo entró en mi corazón, hubo un cambio en mi vida, nací de nuevo, lo serví a los 9, 10, 12, 14, 16 años, pero ahorita a los 18 no quiero saber nada de Dios, ya no me estén molestando, ya no quiero venir a la iglesia, ya no me estén molestando con la Biblia, pastor, yo ya no amo a Dios. Y le dijo así a sus papás: papás, entiendan, yo ya no amo a Dios. Y los papás nada más voltearon a verme: dígale algo, pastor. ¿Y saben qué le comenté? Le dije: mira, hijo, tú puedes decidir lo que quieras. El problema no es que tú ames a Dios. Ese no es el asunto aquí. Ese no es el tema de discusión aquí, que tú ames o no ames a Dios. Porque el amor no consiste en que tú ames a Dios. El amor consiste en que Él te amó primero y entregó a su Hijo Jesucristo por ti. Y aunque tú quieras escaparte del Señor, jovencito, y aunque tú quieras irte al mundo y hacer de las tuyas y vivir en pecado, es imposible que te escapes de Dios.
Y la gracia de Dios te va a rescatar una vez, otra vez, y te va a traer al rebaño otra vez, porque tú fuiste comprado a precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Así que mejor ya vente el sábado a congregarte. Sí, está bien, pastor. Bueno, nada más decía. ¿Sabes cuándo fue escrito tu nombre y mi nombre en el libro de la vida? Cuando me convertí, pastor. Negativo. Te tengo otra sorpresa. Tu nombre y mi nombre no fueron escritos el día que tú naciste de nuevo. ¿Sabes cuándo fueron escritos? Desde antes de que el mundo existiera. Apocalipsis 17, versículo 8. Este pasaje nos revela el sistema perverso de Satanás, del anticristo, a través de la gran ramera. Y dice Apocalipsis 17, 8: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo, ir a perdición, y los moradores de la tierra, escucha, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto implica que los nombres de aquellos que sí fueron escogidos y comprados por la sangre de Cristo están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Cómo es posible, pastor, si yo me convertí en 1991? Sí, pero Dios es omnisciente y es eterno, y Él te escogió desde antes que tú nacieras. Como dice el profeta Jeremías, desde antes de que yo naciera, el Señor me llamó por profeta a las naciones. Dile a dos personas: el Señor te escogió desde antes que tú nacieras. Amén. Y además nuestros verdaderos nombres no son los que tenemos aquí en la tierra. O sea, no creas que tu nombre está Lupita Gutiérrez Sánchez. Ay, gracias, Señor, ya escribiste mi... No es ese nombre que el Señor escribió, ¿verdad? Ignacio Maciosare González. No, tu nombre así no está escrito. Porque nuestros padres, o la mayoría de nuestros padres, no nos pusieron los nombres que el Señor quería que nos pusieran. ¿Cómo se va a llamar el niño? Panchito, pónganle. Pedrito, porque así se llamaba el bisabuelo. Pero oraste y ayunaste para que el Señor te mostrara qué nombre debía llevar tu bebé. La mayoría no lo hicimos. Muy poquitos de nosotros, muy poquitas personas estuvieron pensando: Señor, muéstrame el nombre, porque los nombres en la Biblia, los nombres bíblicos tienen un significado. ¿Saben ustedes qué significa el nombre de Jesús? Yeshua en hebreo significa Yahweh o Jehová es salvación, o salvación de Jehová. O sea, Jesús era Jehová en la carne y vino a salvarnos. Eso significa su nombre. Impresionante, ¿verdad? Ustedes saben que cuando nació el niñito, el bebito Salomón, David no le preguntó a Dios qué nombre debía llevar el niño. Entonces David dijo: pues que se llame Shlomo, en hebreo, Salomón, que significa paz. Pero más adelante el profeta Natán, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, viene con David y lo exhorta: ¿por qué le pusiste así al niño? El niño se tenía que llamar Jedidías. ¿Jedidías? Sí, ese es el nombre que Dios le puso, Jedidías, que significa amado del Señor. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Qué significa el nombre Jacob allá en el libro de Génesis? Significa el suplantador, el mentiroso, el tramposo, el ladrón. Eso significa el nombre Jacob. También significa el que agarra del tobillo al otro. Eso significa el nombre Jacob. Porque cuando estaban en el vientre de la mamá eran gemelitos. Venía con su hermano gemelo. ¿Cómo se llamaba el gemelo? Esaú. Y Esaú era el que iba a nacer primero, y Jacob estaba atrás de Esaú, peleando con él en el vientre de la mamá, jalándolo de los piecitos, porque él era el que quería ser el primogénito. Desde bebitos traemos un problema grandísimo de orgullo. Desde antes de nacer estos ya estaban peleando estos chamacos. Por eso Jacob significa el que jala del tobillo, el suplantador, el engañador, el mentiroso. Pero en Génesis 34 Jacob tuvo un encuentro con Dios y Dios lo transformó. Y le dijo el ángel de Jehová: ya no se llamará más tu nombre el mentiroso ni el tramposo. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. ¿Qué significa Israel? Significa el que pelea con Dios. El que pelea con Dios. Así que lo más probable es que el Señor tenga tu nombre registrado, pero tu verdadero nombre. Amén. Levanta tus manos un momentito y dile: gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de las memorias de Dios, y nada ni nadie podrá borrar mi nombre de tu registro.
Te doy la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Nuestros nombres están escritos. Están escritos nuestros nombres. Qué precioso. Segundo registro en el libro de las memorias de Dios. Apúntalo. El segundo registro en este libro maravilloso de las memorias de Dios son las palabras de sus hijos y de sus hijas. Cada una de nuestras palabras está registrada en el libro de las memorias de Dios. Cada palabra es el reflejo de nuestros pensamientos. Por esta razón debemos tener y poner mucha atención, hermanos, en lo que hablamos, en lo que decimos, porque cada palabra que ha salido de tu boca está registrada ¿dónde? Allá arriba. Efesios capítulo 4, versículo 29, por favor. Efesios 4, 29. Dice así el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A ver, lean este versículo conmigo, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Subraya la palabra corrompida o corrupción ahí en tu Biblia y apunta a la palabra griega. Esa palabra corrupción en el griego es la palabra safros. Safros, así como suena, con S y acento en la O. Safros. Y ahora subraya la palabra buena o bueno, que está ahí mismo en ese versículo. Es la palabra griega agatos. Agatos con TH y acento en la O. Agatos. La palabra corrupción, safros, describe algo que se está pudriendo, algo fuera de lugar, de baja calidad, sin valor. Las palabras de menosprecio, de humillación, insultos, agresividad, maltrato, insultos, groserías, chistes de doble sentido, albures, palabras chismosas. Todas estas cosas son palabras safros. Son palabras que están podridas, son palabras putrefactas. Esas palabras debemos evitarlas, dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida, sino que palabras agradables, palabras buenas, que edifiquen, que construyan, son las que tienen que salir de nuestra boca. Palabras de respeto, palabras de amor, de agradecimiento, de humildad, de bondad, de gracia, palabras de arrepentimiento delante de Dios, palabras con un vocabulario adecuado, porque cada palabra está siendo registrada en el libro de las memorias de Dios y tendremos que dar cuenta por cada una de nuestras palabras. Creo que esto es un excelente consejo matrimonial, ¿verdad? Porque a veces algunos matrimonios ya están desgastados y traspasamos el límite del respeto. Y entonces el marido comienza a hablarle bien golpeado a su esposa. Que tú, prepárame el desayuno, vieja, rápido, que me tengo que ir a trabajar, ya no te soporto. ¡Uy! Y la señora se desquita, ¿verdad? Sí, pues ¿sabes qué? Si te tienes que ir, vete, pero de la casa, si quieres, de una vez. Guau, 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 guau. Y ahí empiezan los problemas tremendos en el matrimonio. Yo te quiero pedir un favor: si tú tienes problemas matrimoniales, obedece lo que acabas de aprender en Efesios capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. A partir de ahora van a salir palabras de respeto, de acción de gracias y de amor hacia tu esposo. Es que usted no lo conoce, pastor, ¿cómo cree que le voy a hablar así? Háblale así, es un mandamiento en la Biblia. Porque si tú comienzas a traspasar las barreras del respeto y comienzas a insultarlo, todo eso está registrado en tu contra allá arriba y vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Entonces ahora que llegues a la casa: ay, mi amor, mi chiquito lindo, ¿cómo estás? Pastor, pero no estoy siendo hipócrita. No, estás siendo obediente.
Y después el Señor ya cambiará tu corazón para que comiences a sentir bonito. Tú obedece a Dios. Háblale bien a las personas, háblales con respeto. ¿Cuántas veces vas a un restaurante y la mesera se tardó media hora, te trajeron el platillo todo mal, ¿verdad? Huele horrible, el caldo de pollo te lo trajeron una hora después y te desquitas con la mesera. A ver, venga para acá y traigan al gerente. Y aquí, ¿quién te crees que eres o qué, mano? ¿Crees que eres el presidente o qué? Bájale 10 rayitas a tu orgullo. Dios está probando tu corazón. Cada vez que la mesera se tarde 2 horas en traer el platillo, Dios está probando tu corazón. ¿O qué? ¿Se le salió de control a Dios? Y háblale bien a las personas. Señorita, le pido por favor, tengo otras 2 horas para esperarla, ¿verdad? No hay ningún problema. Le das un folleto, ¿verdad? Ya conoce usted a Cristo, aprovecha para predicarle a todo mundo de Cristo, ¿verdad? Pero que ninguna palabra corrompida salga de tus labios. Proverbios capítulo 10, vean lo que dice Proverbios 10, 20 y 21. Plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos o alimentan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Así que cuando hablamos las cosas de Dios, esto es maravilloso, porque edifica, porque construye. Así que yo te recomiendo que practiques escuchar el doble de lo que dices. Escucha, antes de que tú hables. Hay personas que interrumpen a cada rato, ¿verdad? Están en una conversación. No, sí, yo también. Y aquello también. Fíjese que aquello. Oye, guarda silencio. Está hablando la otra persona. Escucha el doble de lo que dices. Escucha sin interrumpir. Y cuando tú escuches, piensa en tu respuesta. ¿Qué vas a contestar? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Amén. Tercer registro para terminar esta primera conferencia. En la segunda conferencia vamos a ir con la segunda parte. Los que se quieren quedar, ¿verdad? Pueden hacerlo. El tercer registro en el libro de las memorias de Dios son las lágrimas de sus hijos y de sus hijas. Las lágrimas. ¿Tú sabías que Dios tiene apuntado en su libro cada una de las lágrimas que tú has derramado? Ahora, no son cualquier lágrimas, porque a veces lloramos de coraje, ¿verdad? Y se te salió la lágrima. Esa no está en el libro de las memorias de Dios. O porque te salió un callo, ¿verdad? O te pisaron. No, esa tampoco está. Hay 3 razones por las cuales los verdaderos cristianos lloramos. 3 razones, apúntalas. Estas sí están. Número 1, un verdadero cristiano llora de arrepentimiento por sus propios pecados. Y lloramos por el pecado de otros también. Cuando tú realmente estás arrepentido de corazón y te duele haber ofendido a Dios, a tu Padre, haber lastimado a Jesús con tus acciones, con tus palabras o pensamientos, esto te duele y te caes de rodillas y lloras de arrepentimiento. O cuando ves a tu hijo que anda en pecado, tu primo que anda por allá en las drogas, tu tío que es ateo, ves a tu papá que anda alejado de Dios y te parte el corazón y lloras intercediendo por ellos. Esas lágrimas están registradas en el libro de las memorias de Dios. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38, recuerden ustedes la historia de esta muchacha preciosa que llegó delante de Jesús. Entonces una mujer de la ciudad, Lucas 7:37, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Se acuerdan de esa muchacha, María? Que llegó en casa de Simón el fariseo, posiblemente era su papá, y ahí Jesús llegó a cenar, y entonces ella derramó ese perfume a los pies de Jesús, comenzó a enjugar con sus cabellos los pies de Jesús, comenzó llore y llore y llore y llore. ¿Por qué lloraba? Lloraba de arrepentimiento por sus pecados. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de arrepentimiento o de dolor por los pecados que hay en el mundo? ¿Cuándo fue la última vez que se te atravesó un muchachito
tal vez homosexual, una persona en las drogas, y te dolió en tu corazón. Y dijiste, ¿sabes qué? Necesitamos compartirle de Cristo. Me parte el corazón ver cómo este muchacho, esta niña, está destruyendo su propia vida. Me duele en mi corazón, y lloraste de arrepentimiento o de dolor por el pecado de otros. En segundo lugar, un verdadero cristiano llora también por el sufrimiento que trae el ser cristiano. Cuando somos creyentes y nos comportamos de manera honesta, cuando nos comportamos de manera justa en un mundo injusto, de manera honesta en un mundo corrupto, esto trae sufrimiento, ¿no es verdad? Hay varios hermanos que han perdido sus trabajos porque son honestos, y el jefe es un tranza, y ellos confrontaron al jefe y desde luego los corrieron, ¿verdad? O hay otros cristianos que han predicado como misioneros y los han apedreado, los han corrido de esos países, los han hasta querido matar. Y esto trae sufrimiento y dolor y lágrimas. Y esas lágrimas están registradas en el libro de las memorias de Dios. Vean el Salmo 56. Aquí está demostrado esto que estamos hablando. Salmo 56, versículos 5 al 8. Aquí el salmista lo están persiguiendo, lo quieren matar al salmista. Y miren lo que dice: todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios. Derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Miren lo que dice el versículo 8 al final, subráyalo. Pon mis lágrimas, ¿dónde? En tu redoma. ¿Qué es una redoma? Un botecito, de esos que son anchos abajo y se hacen así delgados arriba, que tienen un asa, como para servir leche. Esa es una redoma. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y después hace una pregunta: ¿no están ellas? ¿Dónde? ¿En tu libro? ¿Cuál libro? El libro de las memorias de Dios, Malaquías capítulo 3. ¿Ya agarraron la onda? Did you understand? Y tercera razón por la cual un cristiano llora, con esto terminamos: lágrimas cuando estamos pasando una enfermedad grave o alguien muy amado está pasando una enfermedad grave. Todas esas lágrimas están registradas en el libro de las memorias de Dios. Recuerdo cuando Jesús fue con su amigo Lázaro, que había muerto, ¿se acuerdan? Entonces está ahí delante de la tumba Jesús, y ¿qué dice Juan 11:35, el versículo más cortito de toda la Biblia? 2 palabras: Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? De dolor, de ver a las hermanas de Lázaro que estaban quebrantadas. Así que todas las lágrimas que has derramado cuando has intercedido por los demás, todas las lágrimas que has derramado de arrepentimiento por tus pecados o de dolor por el pecado de los demás, todas las lágrimas que has derramado cuando hay una persona enferma, un hermano enfermo, y has estado clamando, clamando y clamando a Dios, y has llorado en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, todas esas lágrimas están registradas cada uno en el libro de las memorias de Dios. Qué maravilloso, ¿no es verdad? Además hay una bienaventuranza preciosa para los que lloran. En Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero terminar haciéndote una pregunta en este tercer registro del libro de las memorias de Dios. ¿Cuántas veces hemos llorado por nuestros pecados, por los pecados de los demás? ¿Cuántas veces hemos llorado de gozo cuando vemos a un niño recibir a Cristo? ¿Cuántas veces hemos llorado por causa de haber sido rechazados por el Evangelio? Cuando tú le das una Biblia a alguien, le regalas un folleto y te rechazan, y eso te duele en tu corazón por causa de esa persona. Les digo la verdad, el cristianismo actual, en las iglesias de la actualidad, casi nadie llora. Muy poquitos, porque la mayoría estamos bien endurecidos y no nos interesa más que nuestra propia comodidad, y las lágrimas no salen porque estamos bien duros. Que Dios ponga en nosotros un corazón sensible, un corazón lleno de su amor, un corazón que pueda llorar por estas causas, porque cada lágrima estará registrada en el libro de
de las memorias de Dios. Amén. Oremos, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por este mensaje tan precioso. Gracias, Señor, porque en el libro de Malaquías se nos revela que hay un libro en el cielo, Señor, en tu mente, en el cual están registradas todas las cosas, Señor, respecto a tus hijos y a tus hijas. Si tú estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, levanta tus manos y dile: gracias, Dios. Gracias, Señor, porque mi nombre está registrado en el libro de tus memorias. Gracias también, Señor, porque cada una de nuestras palabras están apuntadas en tu libro. Todas las palabras de bendición que hemos dicho, toda la palabra de Dios que hemos anunciado, que hemos predicado, que hemos compartido, todo eso está registrado en el libro de tus memorias. Pero también están registradas todas nuestras malas palabras. Levanta tus manos y dile: Señor, perdona por todas las palabras, Señor, que han salido de mi boca, que han sido palabras inútiles, palabras corrompidas. Perdónanos, Señor, y concédenos, Señor, hablar siempre de ti, hablar tu palabra, hablar con respeto, con amor, con cariño hacia todos, especialmente hacia ti, Señor. Queremos hablarte palabras de alabanza, palabras de adoración, porque tú eres nuestro Dios. Y también levanta tus manos y dile: gracias, Dios, porque cada una de mis lágrimas que he derramado en dolor por los demás o en dolor por mis propios pecados, cada lágrima, Señor, que he derramado intercediendo por otros, por los enfermos, por los que todavía no te conocen, todas esas lágrimas están registradas en tu libro precioso de las memorias de Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Y ahora, con tus ojos cerrados, yo quisiera preguntarte: si tú no estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, entrégale tu corazón a Jesucristo. No lo esperes más, no dudes más. El Señor Jesucristo vino a morir por ti, por tus pecados. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué no le entregas tu corazón a este Dios maravilloso que es el Dios de la Biblia? Si alguna persona aquí en el salón o por las redes sociales quiere entregarle su corazón al Señor Jesucristo, dile estas palabras después de mí, con tus ojos cerrados. Dile: Señor Jesús, en este instante yo quiero acercarme a ti. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he vivido una vida lejos de tu presencia, Señor. He vivido para mí mismo, Señor. Estoy lleno de soberbia y de orgullo. Pero quiero pedirte que con la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpies. Yo creo que Jesús murió por mis pecados en esa cruz. Yo creo que Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Yo creo que tú estás aquí, Señor Jesucristo. Entra a mi corazón. Te recibo como mi Dios y como mi Salvador y Señor. Y te suplico, Señor, que escribas mi nombre en el libro de las memorias de Dios. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.